Hola, bienvenidos. El Centro Cultural del Banco de la República, sucursal Barranquilla, continúa con la reactivación de su oferta cultural en los exteriores del Teatro Amira de la Rosa, con el ciclo denominado El Centro de Barranquilla como bien de interés cultural de la nación. A continuación escucharemos la conferencia El Centro deja de ser el eje de la ciudad, deterioro y fracaso de planes. El primer proceso se da cuando se abandona el concepto de vivienda y negocio en forma simultánea y aparece el barrio Las Quintas. Este proceso se consolida en 1919 con la oferta de un nuevo urbanismo en el barrio El Prado. Pero a su vez aparecen los primeros síntomas de descentralización comercial en los años 50 con la construcción del almacén Sears en El Prado y la presencia de restaurantes, edificios, bares y almacenes de alta gama alrededor de la calle 72 en los años 60. En esos mismos años de finales de los 50 e inicio de los 60, aparece una masa de migrantes que colapsan los servicios públicos, el puerto pierde protagonismo nacional y como consecuencia de ello aparecen barrios suburbiales con la economía informal que asedia el espacio público del centro, colapsando los edificios históricos. Esta disertación estará a cargo de Adlai Stevenson Sanfer, quien es periodista, escritor y abogado. Ganó una beca de creación del Ministerio de Cultura que se convertiría posteriormente en el libro Polvos en la Arenosa. Otros libros suyos son Peñalosa en tono mayor, Pacho Galán, el rey del Merecumbé, Obregón en Barranquilla, Itinerario de la música en Barranquilla, y es coautor de los libros Historia de Barranquilla, Barranquilla, Crónicas y Datos Esenciales, Sextetos Afrocolombianos, Cantadoras Colombianas de Bullerengue y Afro-Barranquilla. Tiene 2 novelas, Bizarría Criolla y La infame saga del Mal de Ojo. Escribe para la revista Latitud del Heraldo, Guía Cultural del Caribe de la Universidad del Norte y otras publicaciones regionales y nacionales. Antes de iniciar, agradecemos a la Secretaría Distrital de Cultura y Patrimonio de Barranquilla, quienes se unen a nuestra programación transmitiendo esta conferencia desde sus canales virtuales. Bienvenido, Adlai. Muy buenos días. Ante todo, darle las gracias al Banco de la República, a Katy Castillo, a Andrés, a todo el personal y a la Secretaría de Cultura del Distrito de Barranquilla que se une para esta exposición, la última de 3 que hice en las últimas 3 semanas relacionadas con el centro de Barranquilla. El tema que nos atañe hoy es por qué el centro de Barranquilla, siendo, como decíamos la semana pasada, uno de los más dinámicos del Caribe, un centro en que daba gusto pasear por él, se convierte en lo que es hoy. Se deteriora ambientalmente y comienza, digamos, un proceso involutivo del cual es un momento que no se sabe exactamente hacia dónde va. Hay unos planes esenciales de recuperación, es cierto, pero parte de eso es una dinámica política en que a veces se cae en la retórica y a veces los planes de acción no funcionan. Pero hay unas importantes acciones puntuales en el centro de Barranquilla, como la semana pasada, por ejemplo, hubo un despeje del Pisón Bolívar, muy importante para mí, y de la plaza de San Nicolás, sobre todo el edificio del Banco Comercial de Barranquilla, que le hacen a uno pues crear esperanzas de que el centro puede ser un entorno cultural mucho más amigable para la ciudad. Digamos que el centro se reduce a un corto espacio de la ciudad, no es muy grande comparado con lo que es hoy el área metropolitana de Barranquilla, que es bastante grande. El centro son unas 15 o 20 cuadras, realmente.
históricamente no es más. Y aquí veremos cómo Rebollo, el padre Rebollo lo define en algún momento más adelante. Pero comenzamos como desde el principio, cuando en San Nicolás, en la parte de atrás de la iglesia, en 1880, se quedan 2 pilas de agua. La ciudad no tenía agua. La ciudad tenía lo que llamaban las 3B, que eran bobo, barrilete y burro. O sea, se repartía el agua en toneles en toda la ciudad. Se recogían en los caños, ¿no? Ese esquema no es de Barranquilla solamente. En casi todas las ciudades hubo ese proceso de repartir agua a bordo de animales. Estas 2 pilas de agua se retiran en el año 1876, que es un año fundamental de Barranquilla. Primero porque la constitución política de Colombia comienza ahí con Rafael Núñez. En el año 85 la revolución radical liberal se tomó a Barranquilla y la destruyó en el centro, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de obras que empiezan con la regeneración nuñista, en el caso del alcalde Antonio Abello, y esas obras implican retirar estas 2 piletas de agua que estaban ahí, y también una letrina pública que estaba enfrente de la casa de Elías Pérez, el famoso cónsul americano, el padre de los fundadores de la radio comercial en Colombia, Elías Pérez Buitrago, que ya no existe porque fue demolido cuando San Pedro pasó a Bolívar. Elías Pérez se burlaba de esa letrina pública, pero lo importante es que en ese momento habían baños públicos, por lo menos en el centro. Ahora mismo no hay. Usted en Bogotá encuentra en la séptima con la octava, creo, más o menos, no era varias baterías de baños públicos, en otras ciudades también. Aquí en Barranquilla no existe ese proceso. Y de ahí que en muchas calles del centro se acumulen basura y suciedades fisiológicas. Esa es una de las razones. En 1882, unos años antes, Clemente Salazar Mesura, que tiene una cripta grandísima ahí en el sentido universal cuando uno entra, que parece una catedral gótica, es su tumba. Él vivía en toda la esquina de San Nicolás, y él es el suegro de Ramón Vínguez, el sabio catalán de Tiene Soledad. Por ahí cerquita quedaba Heraldo. Y García Márquez conocía muy bien esa casa de Clemente Salazar Mesura, tanto que ahí sitúa su famosa novela Memoria de Imputatrices. Bueno, Clemente Salazar Mesura vive enfrente de la plaza y decide, con un grupo de vecinos, arborizarla, porque era un terreno yerto, desolado, y por tanto pues necesitaba un cambio urbano importante. Ahí comienza, pues, digamos, ese parque se llamó Vallejo, en honor de Joaquín Vallejo, que era gobernador de Bolívar. Como ustedes saben, nosotros dependíamos administrativa y políticamente de Cartagena, no del departamento de Atlántico. En el centenario del natalicio de Bolívar, en el año 1973, a ese espacio le quitan el nombre de Vallejo y le ponen Parque Bolívar. A ese parque le hacen algunas marañas en algunos momentos. En el año 89 le colocan una fuente de agua y en el 90 le colocan un kiosco con unas sillas. Hay varias fotos, lástima que yo las tengo, lástima que no, pues por las condiciones del entorno no se pueda mostrar. Pero era un espacio muy agradable y muy amable de la ciudad y era el verdadero espacio histórico de la Plaza de San Nicolás, del cual los arquitectos, urbanistas, diseñadores que lo intervinieron en el año 2008 con un concurso, Estudio 1 de Medellín, han debido tenerlo en cuenta como antecedente para proponer el diseño. O sea, no era estricto sensu una plaza, como era un
parquecillo enfrente de la iglesia en la calle, y la calle Real bastante ampliada para efectos de que allí se usaba cumbiamba, fritanga, procesiones, festividades, etc. El alcalde Abello hace el camellón y lo inaugura el 26 de agosto de 1885. Era una calle ancha, ¿no? El cura Valiente lo regalan 14 metros de la calle ancha y hace la casa cural de San Nicolás, que no existía, y es el que alinea cura Valiente las actuales dimensiones del Paseo Bolívar. Porque a partir de ahí, de la parte de atrás de San Nicolás, donde era la casa cural, es que se forma el actual Paseo Bolívar, la forma que tiene. Ok. El camellón Abello es un espacio de 2 cuadras en el cual hay una silletería, alameda y un sitio para retretas que pretende ser un encuentro para los ciudadanos. Estas obras de San Nicolás, de la camellón Abello, las hacen entre 1885 y 1886 José Félix Fuenmayor, ingeniero venezolano, bisabuelo de Alfonso Fuenmayor del Grupo de Barranquilla, papá de José Félix Fuenmayor, que fue escritor y comprador del Atlántico. Digamos que otro hecho urbano que ocurre en el centro en esa época es la llegada del tranvía. Yo le estoy haciendo un recuento de qué pasó para que ustedes sepan cómo se comenzó la cosa a deteriorarse, porque si no, no es posible. En 1898, el cura Rebollo dice lo siguiente: el centro es Plaza de San Nicolás, Camellón Abello, calles aledañas. Esto es lo importante que dice. Todos se conocen, todos viven cerca. Mira la dimensión que le da él al centro. Dentro de su perspectiva, él dice que todos se conocen y todos viven cerca. ¿A quién se refiere Rebollo? A la élite comercial, dirigentes, a los industriales o incipientes industriales que vivían en ese momento, que vivían allí en esa zona. Por lo general, abajo de su casa estaba el negocio y arriba estaba la vivienda. O estaba el negocio y en la parte de atrás de la casa, en la parte de atrás del negocio estaba la vivienda. Hay varias tertulias que se hacen en este famoso Boulevard del Camellón Abello. Hay una muy famosa en que van Federico Luz, Alberto Luz, perdón, Emilio Bobadilla, Juan, que se llama Fray Candil, y Julio H. Palacio con Tomás Subí Salcedo. ¿Por qué es importante? Porque Bobadilla se había pillado en un paseo en el río Magdalena, en una lancha, en un barco, un comportamiento un poquitico desenfadado de algunas damas de la sociedad barranquillera que había cometido el desliz del siglo. Por ese motivo cayó en desgracia públicamente. Pero él, para desquitarse de la afrenta, hizo un libro que se llama A Fuego Lento, en que muestra a una ciudad como Barranquilla, pero con el nombre de Ganga. Y les cuento que la descripción que hace Bobadilla de la Barranquilla de ese momento es cruel. Es una ciudad, no una ciudad, es un pueblo feo, en que no hay nada, calles llenas de sapos, de barros. Se los recomiendo que se lo lean para que tengan una imagen de cómo está urbanísticamente planteada Barranquilla bajo el lente de Fray Candil, por supuesto. La guerra de los 1000 días, que ocurrió al final del siglo XIX para el XX, produjo unos resultados muy importantes en Barranquilla. Primero de todo porque
El Tratado de Neerlandia se firmó aquí en una finca cerca de Barranquilla, en Ciénaga, en la zona bananera, que era de un barranquillero judío, sefardita. Entonces, por eso se llama Neerlandia, de Holanda, los Países Bajos. Y el detalle fundamental es que en el año 1882 Barranquilla tenía 16.892 habitantes. Y en 1905, o sea, una distancia de aparentemente unos 25 años, 20 años, tenían 40.115. O sea que se ha triplicado la cantidad de habitantes de la ciudad a partir de 1900. Producto de estas masas que quedaron desubicadas tras la ruina del país en la guerra de los 1000 días. Eso hay varios estudios sobre eso. De este hecho de la guerra de los 1000 días, en el año 1903, surge la famosa batalla de Flores, que no es sino un recorrido de la élite de Barranquilla montado en su vehículo, dando vueltas alrededor de las 2 cuadras del Canillo Banabello, tirándose flores y tirándose confiti. Ese es el origen de la batalla de Flores del Carnaval. En 1919 se devela la estatua a Bolívar, que queda en el Parque de Bolívar, pero no tiene estatua. Ustedes se van a reír, pero resulta que cuando hicieron el Parque de Bolívar, mandaron a hacer parece que era como un albañil, una estatua, pero no era estatua, era como una especie de cosa de cemento burda que produjo burlas en la prensa. Y por eso el famoso padre, abuelo o tío de Alejandro León, Evaristo León Arjona, regala una estatua que mandan a hacer en París al escultor Emmanuel Frenet y la traen y la develan el 7 de agosto de 1919. O sea, todavía estamos hablando de que frente a San Nicolás ahí es un parque. El Parque de Bolívar con estatua. Hay evidentes fotos que atestiguan ese proceso. En 1921, Joaquín Quijano, un viajero, dice en la revista de Mejoras, estaba alojado en una pensión inglesa que queda en toda la esquina de la plaza de San Nicolás. O sea, del otro costado de la casa de Mesura estaba la pensión inglesa, que era la casa de Eusebio de la Hoz. Miren lo que dice Joaquín Quijano de Barranquilla, que yo creo que todavía tiene vigencia. Una ciudad arcaica y moderna. Una princesa mal calzada. Yo creo que la frase, que es lapidaria, todavía tiene algo de verdad. Es decir, esta ciudad tiene unas cosas, unos detalles, unos elementos que aparentan o muestran unos índices de modernidad, pero por otro lado están todos los índices de pobreza, digamos, insatisfacciones en la calidad de vida de las personas. O sea que este acerto de 1921 creo que todavía tiene algo de validez. Uno nos dice, bueno, en el año 23 se crea alrededor de la plaza la Biblioteca del Atlántico, primera biblioteca pública, con una serie de servicios. Eran 4 estantes con algunos libros que habían ahí depositados, pero había ya, por lo menos había ese intento de la cultura. Aquí entramos entonces ya en la desbandada. El barrio Las Quintas. Ya la gente no quiere vivir en el centro. Se quiere mudar. O sea, a finales del siglo XIX, el barrio Las Quintas, que ya les explicaba, queda por los lados del antiguo Telecom hacia arriba, y la zona circundante de la iglesia del Rosario, unas zonas inmensas. La élite se muda ahí en esas mansiones, en esas quintas,
La palabra quinta se refiere a una tipología arquitectónica local. Luego viene el prado, en 19, y se produce una mayor desbandada, porque lo de la quinta y lo que quedaron allá se mudan al prado. Y la clase media comenzó a mudarse en el barrio Boston en 1924. Ya en ese momento en el centro no quedan viviendas, pero quedan para algunas funciones especiales. Por ejemplo, habida cuenta que llegaban muchísimos inmigrantes de diferentes países, necesitaban, aquí había unas mutualidades, unas hermandades, unas congregaciones de connacionales que los acogían, sobre todo los judíos y los árabes, también los italianos, y los ubicaban, les prestaban recursos, les conseguían vivienda y los echaban a andar para que se aclimataran y aquí pues encontraran su nuevo hábitat. Algunos edificios famosos de Barranquilla fueron diseñados con ese fin. Por ejemplo, el edificio García. Ustedes encuentran ahí una cosa curiosa, apartamentos de un solo cuarto. Eso no es usual en esa época. El edificio Estaca también tiene esa condición. Varios edificios del centro tenían el edificio K. Gómez Plata en algunos pisos de arriba. Hay una comunidad, hay fotos que muestran eso perfectamente. En el año 1930, el diario La Prensa de Martínez Aparicio, conservadores, propone una idea luminosa: pavimentar la plaza de San Nicolás. Aquí comenzamos ya la destrucción del centro. Y este cometido comienza a caminar, porque ese mismo diario, el 4 de diciembre del 30, por acuerdo del Consejo de Barranquilla y por impulso de ellos, demuelen el camellón Abello. O sea, el camellón Abello funciona como tal hasta el 4 de diciembre de 1930, cuando le entran la pica y lo demuelen. Entonces, ¿qué hacen ahí? Pavimentan la calle. Una calle totalmente pavimentada. En el 35 demuelen la zona que va entre Progreso y la 38, incluido el edificio de quedaba de algo, y amplían la calle amplia, Camellón Abello, Paseo Colón, todavía en ese momento, de la 38 hasta el edificio del cuartel, que también lo demuelen, y aquí lo vimos ya sesiones pasadas. Esa pavimentación que hacen es con un motivo. Hay plata en la ciudad, eso no hay la menor duda. Y hay muchos vehículos, pero un parqueadero. Entonces cogen ese nuevo, la calle, empezó a volver ancho realmente, la calle ancha, y allí colocan pues unas baterías de vehículos alineados para que el que va a hacer compras al centro tuviese de dónde parquear. Igual sentido fue el de la plaza de San Nicolás pavimentada. No hay otra idea más allá de eso. Vienen traslados de estatuas, se llevan a Bolívar del 37 del parque hacia donde está hoy en día y se traen a Colón, donde estaba, hacia lo que es plaza, ¿no? Y le cambian los nombres. Ya no se llama Paseo Bolívar, sino Paseo Colón, sino Paseo Bolívar. Y la plaza de San Nicolás sigue llevando plaza circular, porque debe llamarse Plaza de Colón, se llama ahora Parque Bolívar. Hay un montón de dislates que comienzan a ocurrir simultáneamente en estos procesos de replanteamiento de estatuarias y de pavimentación y destrucción de parte de la ciudad. Hay una cosa que a ustedes les parecerá increíble, pero ya la cosa está tan avanzada en cuanto a qué hacemos con el centro de Barranquilla, que un urbanista alemán, Karl Brunix, plantea en la revista Mejoras número 60,
Consúltela en el archivo histórico y ahí está. Plantean que la iglesia de San Nicolás debe demolerse. Solamente, o sea, debe demolerse totalmente para hacer otra cosa ahí. Y fue avalado por la revista Mejoras, la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, que era la entidad privada que se encargaba de las mejoras y ornatos de la ciudad. O sea, era grave lo que estaba planteando. No estaba planteando en cualquier espacio periodístico, digamos, sin efecto. Estaba planteando dónde era. En la revista Mejoras, la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, que, entre otras cosas, fue la que construyó inicialmente el Teatro Mira de la Rosa, o mal construyó, para ser específico y clarito. Bueno, el Paseo Bolívar fue ampliado, la iglesia incluso se planeó vender. Hubo una destrucción del centro de Barranquilla el 9 de abril de 1948. La iglesia de San Nicolás, la casa cural que construyó Valiente, la incendiaron. Y con eso incendiaron los archivos de la ciudad. Porque ahí estaba todo el movimiento de casorios, nacimiento, muertes, y todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, que manejaba un montón de cosas en ese momento gracias al concordato. ¿Qué pasó con esos archivos? Que hubo cambio de estado civil. O sea, muchos matrimonios que venían mal y estaban casados, pero no se podían divorciar, quedaron sin papeles. Entonces, algunos se reconstruyeron, pero otros no. O sea, otros cambiaron de nombre. Muchas mujeres cambiaron de edad. Aprovecharon y se bajaron 10 años, 15 años. En fin, eso fue un producto de la circunstancia del famoso 9 de abril de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Sigamos con la destrucción del centro, y ese es un proceso muy, muy importante. Pues en 1957, el alcalde de Barranquilla propone dos cosas. El 5 de diciembre del 57 dice, primero, se percata de que el centro está absolutamente sucio los edificios y impone una regla de estricto cumplimiento en el sentido de que debe darse una mano de pintura a todos estos edificios que están evidentemente en mal estado. Eso implica muchas cosas, entre otras cosas, que ya hay crisis económica. Las crisis económicas se ven claras en los mantenimientos de los edificios, los mantenimientos de los carros, etcétera, etcétera, porque es la parte que usted más ahorra, no gasta, ahí no gasta. Ese es el primer problema. Y el segundo es que propone a la Plaza de San Nicolás como un centro de comercio informal transitorio, una feria del juguete para Navidades. Llegaron los tipos y armaron allí sus tenderetes para vender. Y ahí empieza, en mi concepto, los procesos de ocupación del espacio público del centro de Barranquilla, en el 57, con ese hecho concreto. Lo más curioso del caso es que la prensa de la época, el diario El Caribe, que era de los Santo Domingo, pero no de Julio Mario, sino de su pariente, de un pariente de él, dice que esa famosa feria de juguete no daba plata. O sea, indagaron con los comerciantes que habían colocado eso ahí y le dijeron que no habían vendido nada, lo cual refuerza la tesis de que no había unas buenas condiciones económicas y concuerda con un procesos políticos socioeconómicos que pasaron unos 50 hasta los 60,
cuando hubo un cambio en las fuerzas políticas, producto de las condiciones del puerto de Buenaventura, que al fin explotaron. Eso lo habían venido como posponiendo y decían con el puerto hasta que en los 50 hubo un terreno en que el gobierno Gómez hizo una declaratoria, hubo alivio transitorio, pero en el 57 ya se ve claro en estas dos informaciones que hay problemas muy serios económicos en la ciudad. Lo peor del caso es que mucha gente no sabía, y digamos, los analistas y la dirigencia de la ciudad seguía empeñada en su sueño portuario y no se percató ni advirtió que estaba, o se advirtieron en algunas publicaciones especializadas, pero tratando como de minimizar la cosa para que no tuviese mayor fuerza, porque obviamente si usted es un inversionista, igual que hoy en día, usted le va a decir que una ciudad tiene problemas, usted invierte ahí. Igual, eso ocurre en Barranquilla y en todas partes. En 1967, hubo un desalojo de terrenos en el centro cívico. Ustedes saben que el centro cívico lo estaba construyendo en el 48, la alcaldía en el 50, la gobernación demoró varios años construyéndose y quedó un lote adelante que se robó una parte, decidieron una parte de la calle Las Flores, y era un lote grandísimo donde finalmente se ubicó Telecom. Ese lote estaba desocupado y ahí se metieron la gente de San Andresito. El primer San Andresito fue ahí. Eso fue en mayo del 67. Es decir, el problema ya era qué hacer con esa gente cuando necesitaban el lote para la construcción del edificio y necesitaban ubicarlos. Le dijeron, váyanse para los patios de la aduana, que ya estaba abandonado, ese edificio estaba abandonado, y ahí había un montón de trenes y basura y cosas acumuladas, productos del boom histórico del puerto. Estaban unos patios abandonados, hay una foto que ustedes la pueden ver de la historia de ese edificio y se dan cuenta que los patios estaban absolutamente, eran unos basureros en la práctica. Por supuesto que los vendedores de San Francisco dijeron, nos vamos a mover de donde estamos para ir allá, para meternos en problemas de que nadie vaya. Entonces, se metieron a la fuerza nuevamente en San Nicolás. Ahí estuvieron en San Nicolás. Con esa toma, con esa medio toma, convirtieron la plaza de San Nicolás también en estación de buses de Puerto Colombia. Y ese espacio urbano comenzó un deterioro, pero notable. Todo lo que había alrededor, mira, ahí estuvo en una esquina de San Nicolás, el Sears. Ustedes no sabían eso. El antiguo edificio del Club Barranquilla, que fue remodelado, la estructura todavía está ahí, que queda en la parte, en la culata de San Nicolás, ahí quedaban, creo que, en fin, toda la esquina. Ahí quedó también Emisoras Unidas y la quemaron el 9 de abril. Ahí, en la planta baja, hay un corredor, un pasaje, y Sears ubicó una sucursal del centro de sus almacenes. De ahí salió corriendo Sears, salió corriendo Casa Vargas, y entonces comienza el problema acentuado además por otras circunstancias. En el año 60 se acabó el préstamo que hicieron los banqueros de Chicago a Barranquilla, volvió las empresas públicas, regresaron la administración al municipio y en Barranquilla no había plata. Entonces, pues, este era el botín que se disputaban las empresas públicas municipales, la empresa municipal de teléfono y 2 o 3 cosas más. Entonces,
lentamente fueron esquilmando a esa entidad hasta que la desaparecieron. Por ejemplo, para decirle, y se hicieron unos préstamos al Banco Mundial en los 60 para construir varios tanques elevados y reemplazar los viejos, que eran, ustedes se acuerdan, como los gringos, de hierro. Bueno, eso hicieron uno en las Delicias, en toda la esquina. Ese es ninguno de esos tanques. Hay uno en los Nogales, hay otro creo que por el Bosque. Creo que son 3 o 4 o 5. Ninguno de esos tanques sirvió. Es decir, no sé por qué nunca se dieron al servicio. Siguió sirviendo fue el tanque antiguo enterrado de las Delicias, más otros aparateros que se inventaron, pero ese tanque nunca cumplieron ese servicio. También es así que a ese terreno se lo acabaron regalando a la policía, que ubicó en un lado a la SIGIN, en otro lado a la Dirección Criminalística. En los 60 hay una inmensa masa campesina que puja sobre Barranquilla. Y comienzan entonces los procesos de invasión y de cambio de favores por parte de los dirigentes políticos con esta masa de inmigrantes que estaban buscando un mejor estar y no lo encontraban. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En los terrenos cercanos a Barranquilla, cuando se comenzaron las invasiones. Todo el suroccidente de Barranquilla fue invadido. Ustedes toman un plano de Barranquilla, los invito a que lo hagan, y se dan cuenta que lo dividen por la mitad. Hay una parte en que ustedes ven el trazado de damero, o sea, cuadrados, uno tras de otro, que estamos ahora mismo, y hay otro en el suroccidente que son curvas caprichosas, manzanas irregulares, porque los hicieron invadiéndolos, siguiendo los contornos de los arroyos. No hubo planificación urbana ni nada de eso, y eso, por supuesto, produjo esa irregularidad que uno la aprecia en los planos de la ciudad. Ese sector colapsó también porque no pudo acoplarse a los servicios públicos. No podían. No había cama para tanta gente, como dice la canción. No había teléfono, ni había tuberías para darle agua. Y fue la época en que aparecieron los famosos carros tanques vendiendo agua contaminada, que cada año mataba a más de 50 o 100 niños menores de 5 años por gastroenteritis. Una cosa criminal, digamos así. Pero esta gente que trató de hacer para ubicarse laboralmente, se inventaron un montón de cosas. Se inventaron, por ejemplo, rebusques, se inventaron tener carros de mula, se inventaron que podían vender en la calle, y algunos venían de una cultura rural en que eso era aceptado, eso era bien visto, y en cambio en una ciudad como Barranquilla, que tenía Barranquilla tuvo unos momentos claves de civismo, eso no se puede negar, pero fueron quebrantados porque esta masa no sabía eso. ¿Cuál fue una de esas consecuencias de la presión por conseguir recursos de esta gente? Apropiarse de las aceras donde estaba el billete dando vueltas. ¿Y dónde estaba el billete dando vueltas? En el centro de Barranquilla. Entonces, la apropiación le dieron un nombre, yo creo que no correspondía a la realidad, que se le dio el nombre de vendedores ambulantes. Después se le cambió su verdadero nombre, vendedores estacionarios. Y fue un auténtico caos porque desvirtuó las fachadas de los edificios e impidió que el ciudadano, el peatón, caminara con tranquilidad. Produjo shock en el tráfico de vehículos y de los buses,
porque se tomaron las calles. Todavía ustedes pueden ir allá. Hay calles y carreras del centro que tienen tomado 3 y 4 metros. 3 y 4 metros encima. O sea, eso es un problema muy complejo. ¿Qué produce este deterioro? Aunado a que ya les decía yo de que mucho comercio decidió emigrar hacia la calle 72 porque era más chévere, hacia la 76, 84, llegamos para 93 y 96, ¿verdad? El centro pues perdió un atractivo para un sector socioeconómico que compra bastante. Y se fue adaptando entonces a los sectores socioeconómicos, los estratos medios y bajos. Algunos de estos edificios perdieron total valor. O sea, no comenzaron a ser desocupados lentamente. Las oficinas, las viviendas, algunos que existen como viviendas, Dacaré, por ejemplo. Pero del resto, después del segundo o tercer piso, le ponen una tapia, lo cierran, una pared, una muralla, o sea que usted no puede subir ni bajar del tercer piso para arriba. Lo único que les interesa es el primero y el segundo piso que están a ras. Entonces hay una gran cantidad de espacio construido, todos los servicios en el centro de Barranquilla abandonados. Eso es un síntoma de gran deterioro. En la administración de Bernardo Hoyos se reconstruye la calle 30 y se reubican una parte de estos vendedores estacionarios en Fede Café, que a último acabó transformándose en otra cosa. O sea, que se transformó en un mercado de celulares legales, artículos. O sea, no tiene nada que ver con lo que era originalmente. Se especializó en eso. Otros mercados que también se escribieron eso fue el de Magola, el Playón y Miami, Barranquillita, que también acabó convertido en una especie de venta de camisas. Era un mercado de camisas, televisores, abanicos, estufas, etcétera, etcétera. Y ahora venden artículos de mujer, venden salones de belleza. Váyanse por allá y dense una vuelta en Miami para que vean ustedes cómo un objeto que por parte de la administración se desvirtúa, porque realmente eso no era la intención de ese mercado. En 1999 ocurre un hecho muy importante, y es que el centro, por resolución 1614 del 26 de noviembre, es declarado bien histórico de interés nacional. Ya usted, lo que estoy contando, todo lo que está pasando, y resulta que en ese momento se percatan. Ahora, se percatan porque ya existe en el 90, para 2000, una conciencia por parte de mucha gente de el respeto a la historia y a la tradición patrimonial arquitectónica. O sea, ya hay una conciencia sobre eso. Antes no la había. Antes había conciencia de la piqueta del progreso. Tumba eso, llegamos a un edificio nuevo y no pasa nada. Eso era lo que había antes de ese momento. Entonces, esta resolución es muy importante porque a partir de ahí comienzan a evaluarse los edificios, a determinarse los famosos planes especiales de manejo y protección que se cumplen a medias, porque en el centro hay una serie de fuerzas de todo tipo que confluyen para que las cosas que son legales pues no se cumplan. Hay un mundo legal diferente en el centro. Hay unas normas que existen en abstracto, pero que en el centro no se cumplen. Usted hable con algunos de los gremios que tiene el centro, como por ejemplo Asocentro o Quilla o Azoquilla. Hay 2 o 3 más o menos. Y todos le dicen lo mismo, que evidentemente pues, hay unas cosas que deberían hacerse diariamente, cotidianamente, y no se hacen. Entonces, pues, viene el problema que el centro pues, es territorio de nadie.
¿Qué es positivo del centro? Que dentro de todo este grave deterioro, solamente el 14% de los edificios son históricos. Es pura edificios que han sido intervenidos previamente. Yo creo que el verdadero bien interés cultural del centro es realmente otra cosa, y es exactamente el espíritu de época. El espíritu de época de los barranquilleros. Entonces, es imposible que uno pueda hacer algo sobre unos edificios que, si bien son importantes, en el fondo tienen unos problemas. El problema es que solamente un 14% pues sirve como historia. Pero hay un aspecto cultural. Por ejemplo, hay una ruta Obregón en el centro metida. Hay una ruta García Márquez. Hay una ruta de los árabes en el centro. Hay una ruta judía en el centro. En fin, hay un montón de cosas que se pueden inventar y que han tratado vanamente de hacerlas. Por ejemplo, el concurso fallido, para mí fallido, del BIP sobre los callejones. Porque era más una especie de deporte de inventarse algo con el centro, que en realidad una solución propicia para los callejones que están en la zona de abajo de San Nicolás. Ahora, voy a terminar diciendo una cosa positiva y una cosa negativa sobre el centro. La negativa, la intervención del Ministerio de Cultura, que tuvo dos cosas buenas y una mala. San Nicolás fue un desastre, porque ya dijimos que eso era un parque. Entonces ellos inventaron una plaza desolada, abierta, con un declive, en el cual impide la vida urbana. Ahí no llega nadie, no la pasa uno corriendo en cualquier hora. Y después de 5 de la tarde, mucho cuidado, porque se torna insegura. Entonces, desde ese punto de vista, para mí fue un fracaso. Aparte que se comió la calle Real, que es la Camino Viejo de Soledad, le cerró el paso y planteó una peatonalización que a duras penas se está cumpliendo. Positivo del ministerio, la plaza del hospital, la plaza de San Roque, e incluso la que está en la biblioteca departamental. Negativo del ministerio ha debido hacer unos conectores entre todas esas obras para evitar que pues dañaran, quedaran aisladas esas plazas. O sea, San Nicolás está aislada, está aislada, y le voy a decir el producto del aislamiento que produjo. Ustedes saben que el edificio de Gobernación del Atlántico, el Banco Dugán, el edificio Dugán, familia Dugán, que se convirtió en la vieja gobernación, un edificio neoclásico, en el callejón Ricaurte. La idea hubiera sido bajar desde el parque del Centenario, en que la estatua quedó en la colonia árabe de Barranquilla, hasta el Paseo Bolívar, con una vía peatonal, con arborización. Entonces, hace una inversión en el Museo ese del Atlántico, institución de la Secretaría de Cultura Departamental, y dejan ese edificio aislado del contexto, sometido a unos procesos urbanos de deterioro como es la zona Caetanal, que queda cerquita. Vayan ustedes a ese edificio, es imposible entrar. Sucio, heces por todos lados, basura. Es muy difícil, pero es producto de esa mala intervención del ministerio. Obviamente la alcaldía de Barranquilla ahora mismo está empeñada, ya lo dijimos al principio, en un movimiento de vendedores estacionarios hacia unos locales comerciales, como es el edificio Golpe y el edificio, hay dos edificios, Bimundi, exactamente. Ahí hicieron unas colmenas en que van a ubicar lo que estaban en el Paseo Bolívar, ya eso lo despejaron en esa zona. Y lo ideal sería que pasara eso y el Paseo Bolívar y el centro lo convirtieran en peatonal, como
mandan los cánones de las ciudades en los centros históricos urbanos. Ya no puede entrar el vehículo allí, ya es imposible. Bueno, esos son el aspecto, digamos, negativo y positivo de la intervención del ministerio. La alcaldía tiene una gerencia de centro, antes lo tenía Eduardo, ahora tiene una gerencia de centro que se encarga de los asuntos del centro de Barranquilla bajo la gestión del alcalde actual y que trata de resolver los problemas que tienen que ver con el centro especialmente. Trata, porque, como le digo, es un problema complejo, intervienen demasiadas fuerzas y prácticamente es una alcaldía menor. Debería ser una alcaldía menor que manejara un montón de cosas, implementos administrativos, jurídicos, para poder cumplir sus objetivos. Ahora, ¿qué me parece muy positivo del centro? Detrás del edificio de la Caja Agraria, eso era un desastre. Por ahí estaba un edificio que estaba Rápido Ochoa, yo recuerdo, un edificio de parqueaderos, las aguas se estancaban, había un patio de cervecería, y construyeron el Museo del Caribe y el edificio del Museo de Arte Moderno. Eso era un desastre, horrible. O sea, en momentos de lluvia, las aguas quedaban estancadas varios días a profundidades de 10 y 20 centímetros. Y por eso no se le queda a nadie porque era realmente peligroso. O sea, meterse de la Caja Agraria hacia allá tiene su riesgo. Es cuestión de unos metros nada más. Desde el momento en que demolieron eso, todos saben que la demolieron y comenzaron a hacer una intervención que en mi concepto debería llamarse, pues, como una especie de eje ambiental, ¿no? Que es la cercanía al caño, la recuperación de la intendencia fluvial, que creo que fue en la administración en que estuviste tú, Afín, ¿no? ¿Cierto? Eso, el caño, las casetas, los jardines anexos, estaba San Andresito, que da una visión diferente del centro. Creo que eso es positivo, pese a que las aguas del caño son malolientes. Y eso hay que intervenirlo porque todo el complejo cultural del centro histórico tiene que ver relación con los caños, porque ese es el origen fundacional real de Barranquilla. No existe otro tipo de carreta de por qué esta ciudad existe, sino esa, porque estaba al lado de unos caños, hay unas barranquillas, y se podía sentar la gente, sitios libres, para que pudieran vivir. El centro tiene una solución, pero se ha ido mercaderizando. Es decir, el antiguo mercado público comenzó a subir y ya encuentra usted que encontraron un corredor expedito que es 20 de julio, por un lado, que encuentra donde queda la Galería Nacional, el antiguo Club de Barranquilla, encuentra venta de verduras, y la otra es la Carrera de la Paz. Pescado, vende todo, es un mercado. Unos corredores que son de mercado, que vienen del mercado subiendo y van a irse por llegar a Murillo. Más o menos esa es el juego. De todos modos, espero que les haya ilustrado estas exposiciones sobre el centro de Barranquilla y bueno, estoy presto al que quieran preguntar sobre el centro. Buenos días, ¿me escuchan? Mi nombre. Buenos días, para los que no me conocen, mi nombre es Sergio de los Reyes, sociólogo. Los felicito, ha sido una serie de conferencias muy productivas e interesantes sobre la historia del centro. Tengo dos inquietudes en estos momentos hacia usted. La primera es, ¿cuál es una delimitación exacta del centro? ¿Desde qué calle hasta qué carrera ocupa el centro actualmente? Y la segunda es, usted habló que en la década del 30
se hicieron una serie de cambios y reformas en las estatuas de Colón, de Simón Bolívar. ¿Quién dirigió esos cambios? Si fue la élite comercial o si fue la alcaldía o las autoridades políticas administrativas de la ciudad. Bueno, Muchas gracias. okay. La primera pregunta, yo diría que el centro inicialmente partía casi desde la calle del Comercio, la 32, por la otra vez el mercado, toda la línea esa pegada al caño en el mercado. Y llegaba máximo hasta la carrera 38 o Las Flores, la calle 38, que en Vías Caldas o calle del Camposanto, porque es que Las Flores y Camposanto, o Caldas y Las Flores, porque les queda la plaza del Centenario, biblioteca departamental, iglesia de San José, por ahí está al lado, y la biblioteca, ese era uno de los cementerios de Barranquilla, se llamaba el Camposanto Católico. Yo creo que llegaba hasta ahí, en un principio, porque los cementerios lo hacían justo en los límites, ¿no? Pero en la actualidad yo creo que el centro llega casi hasta Murillo. Y el cuadrante es de la 30, porque ya no hay diferencias muy grandes entre el centro y el mercado, como les dije. Entre la 30 y la 45, y de la carrera 46 y carrera 38. Es un gran cuadrante. Usted a 38 para allá encuentra zona que te quedan oficinas de transporte, de camiones, etcétera, etcétera, y no hay comercio. Pasa a 38 y decide encuentra movimiento comercial. Eso es fácil comprobarlo rapidito. La segunda pregunta es relativa hacia quién hizo los cambios. La municipalidad, por motivos de ornato histórico y por algunas imposiciones legales en torno a las celebraciones sobre los héroes patrios. Eso tuvo toda esta serie de cambios en Barranquilla, y Colón no se quedó allá mismo. Colón siguió navegando. Ahora Colón está en la iglesia del Carmen, mal ubicado, por cierto, debía estar en otra parte. Bueno, teniendo en cuenta el respeto a las estatuas, porque en Bogotá, en los momentos estos actuales del paro, hay un sector que la ha emprendido contra la colonización española con justa causa histórica, ¿sí? pero no creo que tumbar las estatuas sea relevante a esta altura de la vida, porque es como decir uno, bueno, entonces que también dejo hablar español, entonces más o menos ese es el criterio. Dejemos entonces hablar español también y hablamos indígena. Lo que pasó y hay que respetar las circunstancias de la historia. Colón, pues más allá de que haya sido un aventurero genués, lo que haya sido, pues tiene un sitial en historia de la humanidad. Descubrió un continente, o lo descubrió de mentira, o fue el impulsor de la colonización. Y en Barranquilla, a Colón, iban a colocar en una avenida que se llamaba Avenida de las Américas. Yo una vez vi el proyecto en una revista Mejoras, pero eso nunca se hizo. Ese es el caso del Paseo Bolívar y San Nicolás. Plaza San Nicolás nunca se llamó Plaza de Colón, por cierto, que debe haberse llamado, ¿no? Porque ya era una simple plaza pavimentada, no había más nada. Desde ese punto de vista, pues, ¿qué se iba a hacer? O sea, nada. Cuando Colón quedó cercado por la venta estacionaria, tú no podías ver a Colón ahí. A eso había cantinas, había inclusive prostíbulos en los tenderetes tubuliares de la plaza. Había de todo eso. Entonces, a Colón lo desmontaron y lo colocaron ahí provisionalmente y ahí está. Y la plaza, pues, ya conocemos la historia, ¿no? Esa es más o menos la respuesta a tu pregunta. Maestro Azray, muy grato, muy erudita su presentación, de verdad, se aprende mucho. Muchas gracias, y al Banco de la República por estos espacios. Quiero comenzar con una anécdota que muy seguramente usted la va a ampliar.
así le vas a decir a Bocio. Para algunos de los que están acá, Bocio era un célebre inspector que lograba fungir a sus veces de administrador de justicia en lo que usted decía, el cuartel que fue demolido. Hablarle a Bocio era, va a seguir hablando, 4 días de cárcel. Van a seguir 6 días de cárcel. De tal manera que nadie se atrevió a hablarle a Bocio. Y de ahí donde vino el dicho Caribe, así le vas a decir a Bocio, porque iba uno a la guandoca. Si existía un espíritu tan cívico en aquella época, que hubo una época cívica, incluso la radio era cívica, en la época de Marcos Pérez, después hubo un cambio radical en ese civismo. ¿Cuáles son las lecciones prácticas en términos de ley, de autoridad, que se pueden rescatar? Es decir, ¿cómo alguien se atreve a hacer la maldad que comenzaron a hacer en Avianca? Rompa Avianca y no pasó absolutamente nada. Pero, Una intervención, detuvieron, pero eso fue un saludo a la bandera. ¿Cómo quitar, a través de su experiencia histórica, la percepción del ciudadano común que no tenemos institucionalidad, que no hay unas leyes fuertes para que acceda al espacio público? O sea, ¿cómo quitar ese sentido? Sí, hay una pregunta concreta. sí, hay un marco, y es que sí hay leyes. La declaratoria del Ministerio de Cultura es un marco específico que da origen a un plan especial de manejo y protección. Hay un consejo de patrimonio, o sea que si hay elementos ahora que no trabajen o que tengan dificultades de cualquier índole para el desarrollo de sus funciones, eso es otra cosa. Evidentemente, yo soy el primer asombrado de la reacción que se produjo cuando demolieron esa pequeña pared de Avianca. Pero le voy a contar una anécdota. Yo tengo una foto en que se muestra que en esa pared que rompieron, en el proyecto original, efectivamente hay una ventana. Después lo modificaron y lo cerraron. Y después le agregaron un piso. Manuel Carrera, el arquitecto que contrataron en Estados Unidos para hacer ese proyecto, una firma de ingenieros Cordelicen y Salcedo. Entonces, yo fui primero asombrado porque vi la reacción unánime de la ciudadanía, me pareció correcta, me pareció, ¿cómo se llama?, sana, de que la gente se manifestara contra semejante vandalismo de una vez, y se movilizaron las fuerzas de la legalidad. Llegó la alcaldía, llegó la policía, hubo multas, hubo suspensiones de obra. Funciona, sí funciona. Ahora, yo por eso el Ministerio de Cultura, en una audiencia y un derecho de petición que no me han respondido, por cierto, le he preguntado si ustedes tienen esa resolución. Le mostré cómo estaba el edificio del Banco Comercial de Barranquilla. Ya lo quitaron porque fueron los que movieron ahora en estos días, casualmente. Tengo una foto. Ya lo quitaron de ahí. ¿Cómo ustedes permiten esto? O sea, ustedes funcionan en unos edificios y en otros no. Entonces, yo creo que es cuestión de voluntad y es cuestión de que desarme a veces las instituciones de valor, de ganas de hacer las cosas correctamente, y de ese modo pues pueda protegerse este bien patrimonial. En igual caso, a la gente no le gusta el edificio de la Caja de Agraria, hoy Torre Mansur, pero le tengo mala noticia: el edificio sí es un edificio que es representativo de la arquitectura moderna en Colombia. Sí lo es, y tiene una serie de características internas y externas que son casi que claves para entender una época de la arquitectura en Colombia. Que no te gusta es otra cosa, pero ese edificio es importante. Y es más, una ciudad en que los edificios no son muy bien hechos. Yo creo que la ciudad de Colombia, que tiene edificios estéticamente o de diseño más precario, para no decir mediocre, es Barranquilla. Esto encuentras en Medellín, en Bogotá, en Cali, incluso en Cartagena, edificios muy bien planteados, muy bien hechos.
Aquí los edificios los hacen con una serie de recetas de fachada e internas y no tienen valor como obra de arquitectura. Son simples edificios. ¿Me entiende el concepto, ¿no? Pues, estos edificios son importantes por eso. O sea, no hay razón ni causa para que un edificio se proteja y a otro edificio no se proteja. Bueno, yo también estoy de acuerdo con esto del edificio. Es feo. A mí me parece feo en su fachada, pero es brutalista, ¿no? Sí, Eso, correcto, eso correcto. Estéticamente es de la corriente brutalista. Exacto. Y lo hace importante por eso. Exacto. Y hay algo que me preocupa, de hecho, Afid y yo lo vivimos, nosotros vivimos en el viejo Prado, en el Prado, y vivimos en un edificio muy bien hecho, viejo. Claro, el de la 75, ¿no? En el edificio de Las Palmas. Y vemos con tristeza que realmente esa zona va como tomando los mismos caminos del centro, completo abandono. Hay unas normas para que, o sea, nosotros no estamos en desacuerdo con que estén todos esos bares de allí. De hecho, le dan vida. Yo prefiero que estén todos esos bares al que estén EPS y ambulancias por ahí. Pero el hecho es que no respetan la norma. O sea, simplemente aislar acústicamente y fuera. Sí. Estén. De hecho, nosotros en otra parte vivimos en un bar, con un bar abajo y ni se sentía. ¿Sí? Es simplemente cumplir las normas y eso es lo que pasa aquí, que no hay ley. Bueno, pero mi pregunta va relacionada un poco con los negocios ilegales que puede haber en el centro, si es que los hay. Pues hace unos años vi un programa de María Jimena Duzán en donde hablaban del centro y cómo todos esos vendedores estacionarios hacían parte como de un negocio que iba más allá, o sea que habían otras manos ilegales allí y que prácticamente pagaban un arriendo por estar invadiendo el espacio público y veían como al final de la jornada de la tarde llegaban camionetas de alta gama a buscar el dinero. Me pregunto si eso también se mueve aquí. Sí. Otra pregunta es con respecto a la zona de Cachacal, que uno llega y uno ve cierto esplendor ahí, o sea, a mí me gusta esa zona. San Roque se llama. Sí, San Roque. Bueno, uno llega allí y ve unas casas y es como viajar al pasado y es una sombra, pero también uno ve la decadencia humana allí, o sea, lo que hay ahí es espantoso, gente completamente perdida en la droga y todo, pero lo que me asombra es siendo tan fácil de ubicar esas zonas en donde hay gente que necesita ayuda y gente que realmente está violando la ley, aprovechándose de esos adictos a la droga, o sea, no se podría solucionar simplemente viendo quiénes son los dueños de esas casas o eso es territorio de nadie. O sea, eso me llama la atención. ¿Cómo se mueve eso así? Bueno, y tú sabes que en los bienes inmuebles, sobre todo los viejos, como lo de San Roque, que era el antiguo barrio arriba del río Magdalena, ese nombre técnico, barrio arriba del río Magdalena y barrio abajo del río Magdalena, en la mitad del centro, ¿no? Esas casas pertenecieron a algunas familias que se mudaron de allí en ese proceso de migración. Las alquilaron, algunos se fueron del país, ahí vivían muchos inmigrantes, por ahí vivieron árabes, judíos, por ahí quedaban sinagogas también. Entonces, algunos de estos inmuebles cayeron en procesos de pertenencia, o sea, no tienen dueño, digámoslo así, o no pagan impuestos, los dueños son desconocidos, hay ocupación de hecho, posesión, y eso genera una serie de problemas que tienen que ver con esta población adicta que circula en torno no al barrio, sino a las ventas de droga que están ahí. Esa es la realidad. Y que algunas de esas viejas casas funcionan dentro
donde se consume la droga. Esa es la realidad de ese sector. Es decir, gente que anda deambulando y buscando qué pescar en el río revuelto entre un montón de camiones que entran allí, el comercio, etcétera, etcétera. En cuanto a lo que decía el centro de Barranquilla, el centro de Barranquilla, lo he repetido varias veces, confluyen muchas fuerzas que no son muy claras y que son, digamos, provienen de diferentes vertientes. Una, los surtidores de estos puestos, ¿quiénes son? Hay gente que lo está surtiendo. Segundo, aunque le parezca increíble, en algunos de esos puestos del centro se vende más caro que en algunas ventas de centros comerciales, malls del norte. O pueden tener los mismos precios. Yo no sé la percepción de comprar ahí, porque, o sea, hay jeans de 100, 100 y pico, zapatos de 200,000 pesos. Y ese mismo zapato lo consigue, por ejemplo, en Buenavista, en 170. Yo he hecho ese ejercicio y se lo puedo decir. Alguien me surte. Y en cuanto a la posesión de los espacios, tiene unos dueños, entre comillas, y ellos son los que alquilan al empleado que vende la mercancía, que muchas veces yo creo que tampoco es de él. Ese es un problema bien complejo, ¿no? Hay un montón de factores que intervienen y esa cantidad de personas que están metidas en ese negocio es una fuerza muy grande a nivel electoral. Entonces, uno comienza a sumar, a analizar y a evaluar y se da cuenta que lo que hay ahí no es un problema fácil de resolver. Para nada. En cuanto a lo que dices tú del centro, lo del Prado es igual. Está ocurriendo un fenómeno de deterioro creciente. Por ejemplo, lo que hicieron con el edificio del que está el mural de Obregón es la horripilancia más grande del mundo. Le dañaron el mural a Obregón, le quitaron el retranqueo de la fachada. Es decir, una cosa que es vandalismo, porque ese edificio también correspondía a una época muy importante de la arquitectura barranquillera. Ese edificio, con todo y su mural. Y eso es lo que uno encuentra en esa zona, ¿no? Y en otras zonas del Prado, de Barranquilla, o del Alto Prado, que hay una especie de arrebato de desarmar las cosas o de dañarlas. Y parece que no existieran en algunos casos normas patrimoniales. Tengo entendido que ya hay un plan especial para el Prado, afortunadamente, pero ya una parte del daño ya está hecho. Y sin ninguna duda, lo que hay que salvar es muy poco. Casi todo está dañado. Voy a leer las preguntas que nos hacen por el chat de Facebook. Luis Alberto Sánchez Lara pregunta: ¿por qué no se arreglan los caños? Efraín Leal Puccini pregunta: cuando se tumbó el edificio Palma, ¿no tenía ninguna afectación para su conservación? Ahorita te leo la cita. Ok, primero, los caños, como sabemos, hay que ser intervenidos porque le tiraron las aguas negras servidas de la ciudad, basuras del mercado, y los caños fueron perdiendo el caudal que los impulsaba por el Magdalena. O sea, el Magdalena los alimenta, se viene del caño arriba y van bajando hasta donde está el puente ese levadizo más allá de la isla de la Loma y la base naval. Es un sistema bastante grande de islas, un sistema ambiental bien complejo, parte del estuario del río Magdalena. Entonces, cuando la civilización los dañó, irremediablemente, creo yo, porque habría que tumbar el Bosque Culver que se construyó, que da la vuelta en Puerto Real, montar el mercado de granos, cervecería Águila, hasta
hasta el edificio de la iglesia fluvial. Hay que tumbar todo eso y otra vez ampliar la ribera y digamos, hacer una ronda hídrica de verdad, en que pudiese, digamos, servir para recuperar a los caños. Eso no es fácil. La segunda pregunta, el Palma ya estaba afectado cuando lo tomaron. Ya tenía un incendio, estaba desocupado en algunas áreas y había serias intenciones de demolerlo porque querían ampliar el Paseo de Bolívar. Efraín Leal vuelve y pregunta, hace otra pregunta. ¿Los cañones que adornan las estatuas de Simón Bolívar no son los que estaban en el castillo de Salgar, fortaleza de San Antonio? No. Esos cañones, ahí hubo una falta de respeto en el sentido de la restauración. Cuando Guillermo Hoensla hace el actual Paseo Bolívar, que se parece mucho al Camellón Avenida, entre otras cosas, o sea, la idea es parecida. Hay unos cañones enterrados en varias partes, desenterraron esos cañones donde estaban. Una cosa, digamos, vandálica. Los montaron en unas falsas cureñas y los ubicaron a los dos lados del estatua de Bolívar, cuando eso nunca jamás había estado así. Nadie dijo nada. Y el cañón verde, vayan a verlo, el que está en 41 en Paseo Bolívar, es de mentiras, es de plástico y está podrido. Pregúntenle a los vendedores que están ahí para que hagan uso de lo que les dicen. Atacar conmigo porque ya lo atacaron, o sea, el tiempo, lo atacaron y el polímero se dio. O sea, ese cañón no es verdad. Los cañones de Salgar son otra cosa. Arelis Castro pregunta, aunque se presume que la pavimentación de los caños se hizo por una falta de visión y respeto hacia la naturaleza, ¿hubo algunos otros aspectos que lo ocasionaron? ¿Quiénes fueron las autoridades que iniciaron ese corte o achique? Bueno, el Boss Culver, que eso tiene otro nombre a nivel de ingeniería. Los Culver, una canaleta preconstruida donde se llevan aguas o pasan arroyos. El que hizo eso fue Bernardo Hoyos en su alcaldía, hasta donde tengo entendido, porque eso está, digamos, está sin riberas, había inundaciones, entonces una forma de solucionar eso en el concepto de ellos en ese momento era haciendo esta obra que en mi concepto ahora, si se hace una recuperación de verdad de los caños, habrían que demolerse porque no funcionan así. Ese es el problema de las obras no planificadas. En Barranquilla somos expertos en hacer obras históricamente mal planificadas. He dado varios ejemplos en el día de hoy. Bueno, no siendo más, agradezco nuevamente al Banco de la República, a toda su directiva del área cultural, a Katy, a Wilder, a la Secretaría de Cultura que pues ha estado también difundiendo esta especie de conversatorio histórico sobre el centro, por permitirme plantear estos argumentos que tienen que ver con mis investigaciones en torno a ese importante sector de la ciudad que he hecho yo durante un buen tiempo y que algunas están plasmadas en libros míos. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Arlay. Como lo manifestaba nuestro asistente, es de verdad un placer tenerte con nosotros, uno de los expertos más destacados en la historia de Barranquilla. La invitación es para que el próximo miércoles 23 de junio a las 5 de la tarde nos acompañen en el primer concierto presencial que tendremos en este espacio. Se pueden inscribir en mi correo que está anotado en la divulgación de aquí para quienes nos acompañan
y vamos a publicar el correo electrónico para quienes nos acompañan en Facebook. El jueves 24, tendremos un recital de poesía con la Fundación Casa de Hierro, tendremos Poetas Bajo Palabra. Y así continuaremos reactivando nuestra programación en este espacio que es de ustedes. Muchas gracias.